Debemos decir que Hispanoamérica fue en esas décadas del 60 y del 70 el campo de batalla de intereses ajenos a nuestros países. Pocas veces se dice esto, pero es una verdad de apuño en que en aquellos años la Guerra Fría y los intereses de la Unión Soviética y de los Estados Unidos llevaron a una confrontación en el seno de nuestras patrias americanas, de las que quedan heridas que no han sanado. Yo le señalaría que no existe en esto un propósito partidario, sino que como tantas veces al impulsar esta minuta nosotros hemos hecho el esfuerzo por restañar heridas del pasado que nos permitan superar diferencias que muchas veces están de forma implícita o explícita en la contienda política. Hoy en día esa confrontación a la que yo aludía se ha superado de alguna forma por el poder hegemónico de un globalismo que ha ganado terreno a derecha e izquierda, a tal extremo que últimamente nosotros sentíamos a una figura que pensábamos desde una óptica política distinta a la nuestra, iba también a defender verdaderamente los intereses nacionales diciendo que recomendaba un gobierno planetario. Nosotros entendemos que ese globalismo, ese mundialismo, ese planetarismo que se propone levanta una agenda absolutamente contraria a las bases sobre las cuales se construyó Occidente. Pero digamos que entrar a este tema supondría no dirigirnos a lo que es el centro de nuestra preocupación del día de hoy. Durante muchísimos años, un grupo de ciudadanos, víctimas muchas veces absolutamente inocentes de esa conflagración a la que yo hacía mención, sufrieron perjuicios irreparables porque muchos de ellos no solo sufrieron lesiones, secuestros o hurtos, sino que algunos perdieron su vida. Y durante 50, 60 años el país ha ignorado el sacrificio inocente de estas personas, quizás porque ellos no le han servido de bandera a ningún partido político, porque tenemos que reconocer que no hay militantes de los partidos políticos entre ellos, pero entendemos que no podemos perpetuar una injusticia como esa. Y voy a ser absolutamente franco, cuando redacté la minuta lo hice con la intención de obtener la aprobación de todo el Senado, de toda la Comisión de Constitución, porque entiendo que no puede haber dos opiniones sobre este tema. Yo quiero traer aquí a colación un famoso reportaje que le hizo Never Araujo al general Seregni. Never Araujo le dice: hay una medida cuantitativa y otra cualitativa que está haciendo de la cosa, se están contabilizando la cantidad de violaciones de los derechos humanos de un lado y del otro, y aparentemente se pone que la balanza se inclina y es más pesada hacia un lado que hacia el otro. Lo ve a través de valora el concepto. Queda un poco desilvanado ahí. Y Seregni responde: el concepto es lo que tenemos que tener en cuenta y no una valoración que en algunos casos lleva a que la idea fue distinta, porque aquellos que fueron presos en la cárcel del pueblo fueron en función de la idea política. No es eso, yo voy al caso concreto. Hubo violación de los derechos humanos comparable, compatriotas. Todos hagamos un proceso
de la reflexión. Y más adelante dice, la violencia no es solo la que realizan los otros contra mí, es la que podemos realizar nosotros con respecto a los demás. Eso es lo que pido que comprendamos, y como este proceso de valoración interna tiene que empezar por casa, entonces yo, Liber Seregni, me he reprochado que en aquellos tiempos no condené con la suficiente energía los desbordes del MLN de aquel momento, que era también una violación de los derechos humanos. Creo que estas expresiones de un líder político con el que quizás yo tenga pocas coincidencias, y seguramente muchos de los partidos aquí presentes no tienen coincidencias con él, pero sí tuvo una influencia decisiva en la formación del Frente Amplio, reconoce la violación de derechos humanos que han quedado sin ningún tipo de reconocimiento durante estos 50 años. No vamos a entrar en la polémica de si unas violaciones de los derechos humanos son más graves que otras. Lo importante es que se violaron derechos humanos y que ellos deben ser reparados. Realmente al redactar la minuta incurrí en una involuntaria omisión. También hubo un proyecto de 26 de marzo de 2007 del presidente Tabaré Vázquez, que firmaron Danilo Astori, Daisy Tourné y Azucena Berruti, que me voy a permitir leer algunos pasajes de su exposición de motivos porque me parece que tienen absoluta actualidad. El mensaje y proyecto de ley que el Poder Ejecutivo eleva a consideración de la Asamblea General refrenda la iniciativa elaborada por la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad. Continúo leyendo. Tiende a resarcir económicamente a los familiares de aquellas personas civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas y del Instituto Policial que perdieron su vida en ocasión a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976, tanto en el territorio nacional como fuera de él. Y luego dice, en lo concerniente a los civiles, es evidente que fallecieron en circunstancias totalmente injustas y sin tener ninguna participación directa en los hechos, encontrando la muerte solamente por haber estado ocupando un lugar de trabajo en locales, comercios e instituciones sociales o deportivas, o por el solo hecho de haber transitado circunstancialmente por lugares donde se había desatado la violencia. En muchos casos, aún hoy, se ignora quiénes fueron los autores de sus muertes, pero sí permanecen las dolorosas consecuencias sufridas. No nos cabe duda de que en su mayoría pertenecían a hogares de modesta condición económica que se vieron conmovidos en toda su estructura moral y material por estas situaciones a las cuales esas familias no le encontraron ni le encontrarán ninguna explicación. Hoy, cuando se pretende cerrar definitivamente esta dolorosa etapa, tenemos la convicción de que deben tener una respuesta del Estado. Debemos considerar que las circunstancias mencionadas, si bien están comprendidas en actos de servicio, y se refiere a policías y militares, en realidad representan mucho más, teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación. La iniciativa que hoy ponemos a consideración de ese cuerpo pretende además coadyuvar en la consolidación de la paz que todos anhelamos, dando un justo tratamiento a estas familias víctimas inocentes de las acciones violentas mencionadas. Entiendo que estas palabras que pronunció Tabaré Vázquez y los ministros firmantes nos relevan de mayores comentarios y ponen en evidencia la justicia de una reparación histórica, política y económica a las víctimas de esa violencia. Debemos desechar que el Estado no tenga responsabilidad en estos hechos. Se ha mencionado que
estas muertes no son responsabilidad del Estado porque no fueron cometidas por agentes estatales. Sin embargo, durante estos últimos años hemos visto leyes, como la 19.039, que buscan la indemnización de los daños materiales ocasionados a víctimas de delitos violentos. El Estado es responsable de mantener el orden interno. Cuando estudiábamos Derecho Administrativo, recuerdo, no sé si la concepción ha sido superada, que había cometidos esenciales del Estado, entre los que se encontraban las relaciones exteriores, la defensa nacional y el orden interno. Y es evidente que el Estado de la época falló en mantener el orden interno y que estas víctimas responden a esa falla que el Estado tiene la obligación de reparar, como también se ha reconocido recientemente al aprobarse la ley que acabo de mencionar. Se ha señalado que no menciona cuáles son las organizaciones comprendidas en la minuta, y yo debo decir que lo he hecho adrede, porque nuestra intención es reparar daños y no tanto señalar responsabilidades. Cada uno asumirá la responsabilidad que le cumpla en los hechos del pasado que tanto le duelen a los compatriotas. Y por último, debo decir que sí, reconozco, se han hecho algunos homenajes. No se ha reparado en la medida en que se debería. Han sido homenajes aislados y muy puntuales, y hay una gran cantidad de casos en que no ha habido ninguna reparación, ni moral, ni histórica, ni económica. Yo querría señalar, quizás para terminar estas breves palabras, que hago mía las conclusiones de Íñigo Lamarca, Ararteko de Euskadi, una especie de comisionado parlamentario del País Vasco, quien señala que la ley tiene que contribuir a la construcción de la convivencia en paz y libertad, que tiene que evidenciar el significado político de las víctimas del terrorismo y que tiene que propiciar la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, o yo diría de cualquier tipo de violencia ilegítima. Señora Presidenta, es en ese entendido que apelo a la reflexión y a que el Senado de la República apruebe por unanimidad esta minuta, que no hará otra cosa que llevar justicia, aunque tardíamente, a muchísimos orientales que fueron agraviados en sus derechos sin merecerlo hace muchísimas décadas, y que no podemos permanecer cruzados de brazos sin responder a lo que es un reclamo de este grupo importante de compatriotas. Muchas gracias, señora Presidenta.